Hola, bienvenidos a un nuevo video en Caminando Entre Ideas. Como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de tips para leer en inglés. Y bueno, no quiero hacer el intro muy largo porque siento que este video de por sí ya va a ser algo largo, así que vamos a empezar el video de una vez por todas. Hay muchas razones por las que uno quiere leer en inglés. Una de ellas es porque queremos aumentar nuestro vocabulario, o porque queremos practicar, o porque ya no vamos a nuestro curso y decimos, no quiero dejar ese idioma de lado. Siento que si no lo practico constantemente, pues se me van a olvidar las cosas. Y una vez yo les voy diciendo que eso no es cierto. Lo que está bien aprendido, de verdad, no lo van a olvidar nunca. Pero pues va a llegar a un punto en el que no va a ser tan fluido como antes, porque les va a dar pena, cuando obviamente antes no les daba nada de vergüenza equivocarse o hablar en el idioma. Y bueno, yo les decía en TikTok, por ejemplo, que uno de los tips que siempre nos dan cuando vamos a empezar a leer, y no estoy hablando solo de leer en inglés, sino de leer en general, es que leamos cosas que a nosotros nos gusten. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo escribe William Shakespeare, o me gusta mucho cómo escribe James Joyce? ¿Qué tan prudente sería empezar a leer con cualquiera de estos dos autores? O si, por ejemplo, a mí me gusta leer algo tipo El Señor de los Anillos, o algo estilo The Magicians, que es una novela de fantasía, de magia, en la que inclusive tenemos nombres rarísimos que nada tienen que ver y que no vas a encontrar en ningún diccionario. Pues obviamente te vas a encontrar con estos problemas de lenguaje que, en lugar de ayudarte y en lugar de que tú sientas que estás aprendiendo algo, te vas a frustrar muchísimo. Uno de los primeros tips que yo les doy, o que yo considero que deberían ser prudentes antes de elegir cualquier lectura, es justamente investigar al autor. Por ejemplo, James Joyce gustaba mucho de hacer ciertos experimentos en su narrativa. Hay ciertos cuentos que te van a meter ciertas figuras metafóricas dentro de la narrativa, o hay otros textos, como por ejemplo el Ulises, en los que ni siquiera tenemos signos de puntuación. Entonces imagínate si tú apenas estás aprendiendo a leer en inglés, con lo que eso significa, que es no solamente corregirte ortográficamente, sino aprender nuevas palabras, pues te vas a hacer bolas porque no vas a saber dónde empieza y dónde termina cada oración. Entonces no sería como muy correcto empezar con este autor, con James Joyce, y tampoco sería muy correcto empezar con escritores muy antiguos, como el caso de William Shakespeare, porque estamos hablando del Renacimiento inglés, y al hablar del Renacimiento inglés estamos hablando de que William Shakespeare introdujo varias palabras al idioma. Imagínense, había palabras que no existían, que ya existen gracias a este señor, y que en aquel momento pues obviamente eran nuevas, que después se adoptaron y ya son modernas, pero al introducir palabras modernas, al introducir estas palabras a la nueva normatividad, obviamente hay palabras que ya no se van a usar. Ese es el caso de muchas de las obras de William Shakespeare. Entonces, ¿qué pasa? Vas a encontrarte con palabras bastante antiguas que posiblemente solo los ingleses más viejitos puedan entenderte, y una persona muy joven te va a ver con cara de ¿por qué esta persona está hablando como mi abuelo? Entonces, el primer tip es investigar a tus autores, qué tan antiguos son, qué tan experimentativos se metían dentro de esos textos. Y por ejemplo, si estamos hablando de novelas juveniles, que sean novelas que no involucren nombres muy rebuscados, o que no inventen mundos como tan complejos al estilo El Señor de los Anillos, porque pues obviamente están inventándote inclusive un lenguaje totalmente nuevo, y si tú eres ajeno al inglés, imagínate meterte a un mundo que es todavía ajeno a la cotidianidad. Otro de mis tips es empezar a leer poesía. ¿Por qué con poesía? Porque la poesía nos va a hacer reinterpretar el idioma, no solamente traducirlo. Y lo que queremos es no estar traduciendo con el diccionario en la mano. Y esto me lleva a un consejo muy marcado que yo creo que les tengo que dar, que es que no tengas miedo si no sabes ciertas palabras o te hace falta el vocabulario. Y al momento de leer, pues te vas a pausar, te vas a trabar. No hagas lo que la gente siempre hace, que es agarrar un cuaderno y anotar ahí lo que no entiendes.
no hagas eso. Sigue leyendo normal hasta que termines el libro. Una vez que tú hayas terminado el libro, entonces sí ya puedes empezar a anotar esas palabras que tú no entendiste. ¿Por qué? Porque a veces tiene mucho que ver con el contexto y puede ser que dentro de el inicio del renglón tú todavía no entiendas de qué nos están hablando, pero vas a continuar y 2, 3 palabras más tarde ya vas a entender qué quiere decirte pues esta persona. Entonces, en el caso de la poesía que sea fácil de leer, que sea cotidiana. Con fácil de leer no me refiero a que tengas 3 palabras, por ejemplo, sino que no sea un uso del lenguaje muy metafórico, muy rebuscado. Yo les recomiendo a Emily Dickinson, por ejemplo, que es una poeta muy bonita de leer. Y bueno, también era muy bonita ella, pero ese no es el tema. O a Leonard Cohen. Este poemario fue con el que yo empecé a leer poesía en inglés y fue uno de los libros con los que realmente yo empecé a leer en inglés. Entonces es como la recomendación. Y ahora, ¿por qué les recomiendo a Emily Dickinson? Porque además de que es un lenguaje muy simple, hay ediciones como esta, que es un poemario bilingüe. Al tener el poemario bilingüe, tú vas a tener aquí el poema en inglés y el poema en español. Pero esto no es un sustituto de los diccionarios y tampoco es un sustituto para que tú pienses que la traducción es literal, porque no es así. Cuando se traduce un texto, obviamente se trata de ser lo más pulcro, lo más acertado al texto original. Pero cuando estamos hablando de ediciones bilingües, tenemos a veces la interpretación del traductor y no la traducción literal del poema. Y al ser poesía, menos vamos a tener la traducción literal. Les juro que un poema nunca se va a traducir literalmente. Yo no he encontrado una edición que esté apegada tal cual a los sonetos de Shakespeare. Y cuando yo los leí en inglés me di cuenta de que era una farsa totalmente las ediciones bilingües, porque realmente no le hacen justicia e inclusive cambian el significado de los poemas de acuerdo a la interpretación que hace cada traductor. Entonces hay que tener como que cuidado con eso. Sirve muchísimo si lo tomas a manera de guía. ¿Por qué? Porque entonces ya puedes como que leer el poema en español y decir, no lo malentendí, sí va por ahí lo que yo entendí, que es lo que queremos que tú empieces a hacer, como que a interpretar los textos. Por eso es que una de mis recomendaciones es empezar con poesía. Y tal vez habrá gente que me diga, Naid, pero a mí no me gusta la poesía. ¿Qué me recomiendas entonces? Yo te recomiendo textos narrativos, que sean cortos, que no sean, les digo, libros tan gruesos, porque eso solamente te va a cansar y te vas a dar cuenta que al leer en inglés, tu cerebro como que se ejercita más, porque no solamente estás interpretando, estás buscando las palabras dentro de tu cerebro y diciendo, conozco esta palabra, quiere decir esto, y lo vas juntando. Llega un momento en el que estás leyendo en inglés y les juro que ni siquiera estás traduciendo al español. Yo les juro que no pasa eso. Y si alguien les habla en español, su cerebro se va a quedar así como, ¿qué acaba de pasar? Porque realmente es esta transición de idiomas. Entonces yo les recomiendo libros que sean cortos, en especial libros infantiles. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo The Beast of Baskerville. Es una novela muy bonita de terror y sí tiene fantasía, pero todas las palabras que son utilizadas aquí las puedes adaptar a tu lenguaje coloquial, a tu lenguaje normal. Entonces, si buscamos novelas que sean más juveniles, como ya les decía, que no sea como El Señor de los Anillos, que sean novelas en las que haya calles que sí existan, historias que sean un poco más acercadas a la realidad, romances de terror o lo que ustedes quieran, pero que sean estos géneros que no son tan rebuscados, que son más cotidianos. Eso les va a ayudar no solamente a ejercitar su inglés, sino también a ejercitar esa comprensión del lenguaje. Cuando yo empecé a leer en inglés, empecé con Matar a un ruiseñor, que es una novela muy bonita, que, bueno, de hecho ya les hice reseña por si quieren ir a verla, les voy a dejar aquí arriba, pero me tardé cerca de un año en leerlo, porque realmente yo no estaba para nada acostumbrada al lenguaje que se utiliza aquí. Es un lenguaje de los 40, o sea, es un lenguaje ya viejito. Entonces había palabras que realmente yo decía, esto está como que
muy fancy, ¿no? Como que muy elegante. Esto no lo va a hablar alguien en la vida real. Y acudí a un profesor y a una amiga mía que habla en el idioma y me dijeron, sí, es que esas palabras ya no se utilizan o no las utilizarías en un ambiente normal, pero por ejemplo para un ensayo sí. Entonces ahí empiezas como que a tener estos conflictos de decir qué cosas sí puedo aplicar y qué cosas no, hasta qué punto estoy enriqueciendo realmente mi lenguaje. Entonces la recomendación es esa, es irnos hacia textos que sean un poco más coloquiales, un poco más normales. Si quieres que me tengan fantasía, sí se puede, sí puedes leer algo de fantasía, como les digo, esto es de terror, pero son libros que están adaptados a un tiempo más moderno. Trata de buscar libros que sean más actuales, que no sean tan viejitos, porque pues te vas a encontrar tal vez con ciertos problemas de lenguaje. Ya una vez que hayas acabado tus primeros 2 libros, porque sé que vas a acabarlos, entonces sí, empieza a buscar novelas que sean más de tu gusto, pero sin quitar esa recomendación de investigar un poco a los autores, de ver qué tan experimentativos se las dan dentro de su narrativa, porque si no, imagínense leer el Ulises o leer esto que es dublineses. De por sí los dublineses en español son muy complicados para algunas personas. Leerlo en inglés, pues ahí les contaré, ¿no? Eso sería como mis recomendaciones al abordar el idioma. Leer cosas que no sean tan antiguas, investigar un poco a los autores, leer poesía, leer narrativa juvenil, infantil, sobre todo, leer poesía, empezar leyendo poesía. De verdad, ustedes no tienen idea de cuántas obras hay ahí en el mercado que son narrativas, son cuentos, pero contados a manera de poesía, y que eso les va a ayudar muchísimo. Leer cuentos cortos o historias cortas, porque eso va a dar la apariencia de que ya estás leyendo y te va a motivar a seguir consumiendo. Y obviamente no rendirse, no te rindas. Cualquier idioma puede ser leído una vez que ya lo has aprendido, solo que como todo no olvides que no es tu idioma natal y por lo tanto va a conllevar cierto trabajo porque tienes que reinterpretar todo desde cero. No quieras empezar desde las palabras que ya conoces porque es un idioma totalmente nuevo y como todo idioma nuevo, como todo nuevo comienzo, tenemos que empezar trabajándolo poco a poquito. No quieras empezar a leer algo súper complejo como lo que leerías en tu idioma natal, porque pues de ahí no va la cosa. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que este video les sirva, espero que mis recomendaciones les sean muy útiles. Si quieren que les hable de alguno de los libros que aparecieron en este video, pueden dejármelo en los comentarios. Y como ya les decía yo ya hablé, por ejemplo, de Matar a un ruiseñor, entonces se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean si es que les importa. Y nosotros nos vemos en el siguiente video recomendación aquí en Caminando Entre Ideas. Y pues ya, ahora sí, no se me nubló, pude grabarles con buena luz, entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.